¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de programación. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro modelado de desarrollo en capas, ¿cierto? Y ya vimos anteriormente la capa de datos, ahora nos vamos a concentrar en la capa de negocio, ¿vale? Entonces para esto vamos a abrir nuestra solución que venimos trabajando. Perfecto, esta es donde tenemos nuestra capa de datos. Bueno, para realizar nuestra capa de negocio, pues en primera instancia debemos conocer el negocio al cual vamos a aplicar pues nuestro proyecto, ¿cierto? Para esto vamos a utilizar un ejemplo de un negocio que básicamente es el almacenamiento de información de unos contactos, ¿cierto? Entonces alguna empresa tiene unos contactos y desea almacenar la información, administrar la información de sus contactos, ¿cierto? Entonces para esto vamos a crear ese negocio o esa estructura en nuestro almacén de datos, que en este caso es MySQL, ¿cierto? Entonces yo utilizo Workbench como interfaz de administración de MySQL. Entonces voy a abrirla, ¿cierto? Yo ya aquí tengo previamente configurada mi conexión a la base de datos y tengo una base de datos que en ese momento, si no estoy mal, si refrescamos, está limpia. No tiene tablas, no tiene vistas, procedimientos ni funciones, no tiene absolutamente nada, ¿cierto? Entonces sobre esta base de datos vamos a trabajar. Vamos a crear nuestro negocio acá. Entonces, como les había dicho, el negocio básicamente es la administración y almacenamiento de información de contactos. Entonces, ¿qué vamos a hacer sobre nuestra base de datos? Lo primero que vamos a hacer es crear una tabla, esa tabla donde vamos a almacenar la información de nuestros contactos. Entonces el negocio nos pide para el negocio almacenar estos campos: la identificación del contacto, su nombre, su segundo nombre, su primer apellido, su segundo apellido, ¿cierto? Bueno, para de pronto explicarles esto, en Colombia se acostumbra que las personas tengan se les asigne pues un primer nombre, un segundo nombre, un primer apellido y un segundo apellido. No sé en otros países cómo sea el tema, pero aquí en Colombia es así. Por lo tanto, nuestro negocio exige que sea de esa forma. Lo separamos, ¿por qué? Por si necesitamos extraer información de alguno de estos campos independientemente, pues poderlo hacer fácilmente, ¿cierto? Pues bien, entonces identificación, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. El correo, muy importante para podernos comunicar con nuestros contactos, ¿cierto? Listo, entonces ahora pues vamos a complementar esa información que nos solicita el negocio con algo como la fecha de creación, para tener un registro exacto del momento en que se crea el registro, ¿cierto? En nuestra base de datos, y los identificadores únicos dentro de nuestra base de datos. Por lo general se acostumbra a hacer un identificador autoincrementable, pues para tener el control dentro de la tabla, ¿cierto? El control numérico de cada uno de los registros dentro de la tabla. Pero yo personalmente acostumbro también a utilizar un identificador único, que es un string de 36 caracteres que es generado automáticamente, ya sea por la base de datos o por nuestro .NET, ¿vale? Por C#. Yo siempre utilizo esta llave, este conjunto de llaves, como para tener un mejor control, ¿listo? En algunos casos el autoincrementable ID puede llegarnos a generar algunos inconvenientes, entonces con el UID podemos hacer lo que queramos fácilmente. Entonces simplemente es para poder controlar mejor la identificación de cada uno de los registros dentro de nuestras tablas. Esto es independiente, solo es parte mía, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestra tabla. Vamos a crear la llave primaria, las llaves únicas. Vamos a decirle que el autoincrementable sea de 1 en 1, UTF-8 y un comentario a la tabla. Listo. Entonces ya, básicamente, para no extendernos, crearíamos esta tabla dentro de nuestra base de datos. Si le damos a refrescar, ya la tenemos creada con los datos, con los registros, ¿cierto? Y en blanco completamente. Ahora, ¿qué necesitamos más en nuestro negocio? Pues en nuestro negocio vamos a necesitar unos procedimientos almacenados. Entonces vamos a proceder a empezar a crear cada uno de estos procedimientos almacenados. Uno de los procedimientos almacenados que vamos a necesitar es
el que... Un momento, por favor. Vamos aquí a hacer algo que es que tengo... Listo. SP de identificación recibe una identificación y el contenido del procedimiento almacenado es esto. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué va a hacer este primer procedimiento almacenado que necesitamos en el negocio? Como su nombre lo dice, que por lo general yo siempre procuro que los nombres sean muy descriptivos, dice procedimiento almacenado de usuario. ¿Qué tabla afecta? Contacto. ¿Y qué es lo que hace el procedimiento almacenado? Obtener por identificación. Entonces, esa es como la nomenclatura que yo siempre utilizo para los procedimientos almacenados. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener la información de un contacto a través de su identificación o cédula de identificación. Obviamente, para poder hacer esto, el procedimiento almacenado nos debe recibir un parámetro que básicamente es la identificación, respetando el tipo de datos y su longitud que tiene la base de datos en la tabla. ¿Listo? Entonces allá, varchar 25, varchar 25. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Pues simplemente el procedimiento almacenado hace un select dentro de nuestra tabla de contactos donde la identificación, el campo de identificación, sea igual al parámetro que le estamos pasando acá. Es muy sencillo, ¿vale? Entonces así vamos a manejar cada uno de nuestros procedimientos almacenados. ¿Listo? Entonces vamos a decirle que por favor aplique este nuevo procedimiento almacenado en nuestra base de datos y dice que fue correctamente ejecutado. Ahora vamos a hacer otro más. Vamos a refrescar acá y vemos que ya está creado el primero. Entonces vamos a crear otro procedimiento almacenado. Ese era para obtener la información. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, el de crear la información, ¿cierto? Control C. Algo es que tengo unas en lo que tengo allí para hacer la tutorial, las comillas están mal implementadas. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro procedimiento almacenado que, como hemos dicho, una descripción, un nombre descriptivo, procedimiento almacenado de usuario, afecta a tabla de contacto y lo que va a hacer es crear. Listo. Entonces, para crear, ¿qué vamos a hacer? Como sabemos que el ID es autoincrementable, ese no se lo vamos a pasar como parámetro, ¿cierto? Entonces vamos a pasarle todos los campos necesarios para crear correctamente un contacto, que sería el UID, el identificación, el primer nombre, segundo nombre y el correo. La fecha de creación no se la vamos a pasar porque si vimos el script de creación de la tabla, la fecha de creación tiene un dato por defecto que es la fecha actual del servidor en el momento que se crea el registro. Entonces estos son los campos que debemos pasar para poder crear un contacto. ¿Qué hace el procedimiento almacenado? Inserta estos campos con los valores que les pasemos en los parámetros. Y esto es muy importante y ya vamos a ver por qué. Esta parte de acá, pues así es como yo lo manejo, ustedes lo pueden hacer de otra forma, ¿vale? Yo siempre que creo un contacto o hago una manipulación de alguna información en el contacto en la tabla, siempre devuelvo el registro que se modificó o se creó, todos sus datos. Entonces en este caso hago select asterisco from contacto del UID que acabamos de crear o que le acabamos de parametrizar. Con esto devuelvo la información del contacto que se creó. ¿Listo? Entonces esto sería nuestro procedimiento almacenado de crear. Entonces vamos rápidamente, lo aplicamos, decimos que, y lo aplicamos en la base de datos. Quedó. Actualizamos, ya tenemos nuestros dos procedimientos almacenados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el procedimiento almacenado para actualizar la información de un contacto. Vamos a ver, pego esta información acá, arreglo las comillas que vienen mal y borro esto. ¿Listo? Listo. Entonces, nuestro procedimiento almacenado, actualizar contacto, lo llamamos de esta forma. En nuestro negocio dice que los datos que permitimos actualizar de un contacto son sus nombres y su correo. Su identificación no la vamos a poder identificar, no la vamos a poder modificar, digamos que así dice el negocio, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a pasarle el ID del contacto, su identificador único para poderlos buscar dentro de la tabla y los parámetros susceptibles a modificación. ¿Listo? ¿Qué hace el procedimiento almacenado? Pues hace el update en su formato, pues como toca hacer los updates, el set, primer nombre, ¿cierto? Y para poder encontrar el registro que es, pues hacemos el where, ¿no? Donde el identificador sea el mismo identificador que estemos pasando acá y el IU sea el mismo, el UID sea el mismo que estamos parametrizando acá. Si se encuentra algún registro en la base de datos con esas características, se actualiza y finalmente lo que hacemos, es muy importante lo que les dije, es esta parte de acá. Devolvemos la información tal cual como quedó después de hacer la actualización del contacto que actualizamos dependiendo de estos parámetros acá, ¿cierto? Eso vendría a ser actualizar. Vamos aquí rápidamente, aplicamos el procedimiento almacenado, actualizamos acá, listo. Y vamos a hacer un cuarto procedimiento almacenado que realmente no deberíamos hacerlo, pero pues para efectos del ejemplo lo vamos a hacer, y es este, adivinen, eliminar, ¿cierto? Realmente los consejos que le dan a uno es no borrar datos de la base de datos nunca, ¿cierto? Y sobre todo en base de datos relacionales, en donde se pueden incumplir las reglas de llaves foráneas y eso, ¿cierto? Entonces, como es una tabla que estamos utilizando en este momento, pues vamos a hacer un ejemplo práctico simplemente de qué sería eliminar un registro dentro de la base de datos. No es aconsejable hacer esto. Lo que se aconseja, en vez de eliminar registros, pues es tener un campo, una columna dentro de nuestra tabla que se llame, por ejemplo, estado, en el que vamos a identificar si el contacto está activo o inactivo, ¿cierto? Para que pues lo podamos utilizar o no. Pero para efectos vamos a hacer una eliminación. Entonces, el parámetro que recibe, el procedimiento que recibe, pues los identificadores del contacto que vamos a borrar, el UID y el ID. ¿Listo? ¿Qué hace? Pues finalmente lo que hace es un delete dentro de la tabla de contactos que cumplan los parámetros que le estamos enviando. A diferencia de los 3 procedimientos almacenados anteriores, este no nos interesa que nos retorne realmente una fila, porque finalmente la fila la borramos, entonces no vamos a poder retornar nada, ¿cierto? Lo importante de este procedimiento almacenado es finalmente el número de filas afectadas que nos va a retornar. Entonces esto lo vamos a dejar así. Vamos a aplicar, finalizar. Entonces, con esto ya tendríamos nuestro negocio implementado en la base de datos. Ahora tenemos que empezar a implementar esto mismo en nuestro .NET, en nuestro compilador pues, del proyecto, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Una tabla contacto con 4 procedimientos almacenados que manipulan la información. ¿Listo? Ahora sí, ya podemos desplazarnos a nuestro .NET. Listo. Entonces ahora sí, ya tenemos el negocio en MySQL. Ahora vamos a tener que hacer el negocio aquí en C#, ¿cierto? Entonces, para hacer nuestro negocio en C#, vamos a tener que agregar un nuevo proyecto y lo vamos a llamar entidades. ¿Listo? Así es como yo lo hago. Biblioteca de clases y lo vamos a llamar entidades. Listo. Entidades. Ahorita lo vamos a modificar. Vamos a simplemente a dejar acá entidades. Y vamos a crear dentro de nuestra solución otro proyecto de biblioteca de clases que lo vamos a llamar negocio. ¿Listo? Listo. Entonces ya tenemos entidades y negocio. Estos dos proyectos son los que van a componer la capa de negocio. Entonces vamos a ver. El primer proyecto que llamamos entidades, ¿para qué nos sirve? Este nos sirve básicamente, la mayoría de los casos se utiliza para almacenar la información de o no almacenar la información, sino tener una entidad o una clase por cada tabla que tengamos en nuestra base de datos. En este caso, como tenemos una tabla que se llama contacto, aquí vamos a modificar esta. Vamos a modificar esta clase y la vamos a renombrar a e-contacto, haciendo alusión a que esta clase pertenece a una entidad de nombre contacto, ¿vale? Entonces e-contacto.
¿Y para qué nos va a servir esta clase? Pues ya vamos a ver para qué. Mira, esta clase, a ponerle su espacio de nombres correspondiente. Listo. ¿Y qué vamos a hacer? Voy aquí a buscar un momento, denme un momento, listo. Y vamos a empezar a comentar el asunto. Entonces, ¿esta clase para qué nos sirve? Mire, clase para el almacenamiento de la entidad contacto y sus respectivos atributos. Entonces, como yo les dije, dentro de nuestro proyecto de entidades vamos a almacenar la información o vamos a replicar la estructura de cada una de las tablas como en un objeto dentro de C#, ¿vale? Entonces este primer objeto o esta primera clase hace referencia al contacto, o sea, a la tabla contacto. ¿Listo? Tengan en cuenta muy bien este nombre, eContacto, que hace referencia a la entidad contacto, ¿vale? Y esta entidad contacto pues tiene diferentes secciones como toda clase, ¿cierto? Y esta clase es muy sencilla y es muy básica. ¿Por qué? Porque simplemente lo que vamos a tener es esta parte. Variables con el mismo nombre de cada uno de los campos o columnas de nuestra tabla contacto. Entonces la primera se llama ID y es de entero, es un tipo entero, ¿cierto? Entonces vamos a llamar una variable privada de tipo entero que se llama ID, igual que el campo en la tabla, y le vamos a crear su respectiva propiedad de tipo pública de esta manera con su get y su set correspondiente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta clase de eContacto, ténganla muy en cuenta, eContacto, pues lo único que va a tener son propiedades, y esas propiedades hacen alusión a cada uno de los campos que tiene la tabla dentro de nuestro MySQL o dentro de nuestra base de datos. Entonces yo aquí voy a coger y hacer un pegado de cada una de las variables y propiedades que yo les acabé de comentar. Miren, ahí está el UID, está la identificación, el primer nombre, el segundo nombre, todos los variables necesarias y la fecha de creación corresponden efectivamente a cada uno de los campos dentro de las columnas dentro de nuestra tabla contactos. Entonces, estas entidades, ¿como para qué nos sirven? Simplemente para almacenar la misma estructura de la tabla de MySQL en nuestro .NET, ¿vale? Y lo vamos a llamar entidades, son entidades, ¿vale? Ok, ya vamos a ver más adelante para qué nos funciona esto. Entonces ya tenemos nuestra primera parte, que es de la capa de negocio, que es la entidades, ¿listo? Ahora vamos al negocio, ahora sí como tal, ¿cierto? En este negocio va a ser algo muy parecido, pero vamos a llamar nuestra primera clase o la clase que tenemos de negocio, la vamos a llamar nContacto, que hace alusión al negocio del contacto, ¿cierto? Entonces, que es un contacto de la capa de negocio. Recuerde que lo diferencian la E y la N. Entonces, esta es la entidad y este es el negocio, o sea, es donde vamos a tener todas las validaciones y manipulación de la información que es respectivo al contacto. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos acá. Espacio de negocio. Nombre, espacio de nombres. Contacto. Negocio.contacto. Ok. Y, como es costumbre, pues vamos documentando nuestro código rápidamente. Acá. Entonces, ¿ahora qué? Clase donde almacenamos todas las reglas del negocio relacionadas con la entidad de contacto. Entonces aquí vamos a ver que hay una relación directa entre lo que es eContacto y nContacto, porque eContacto es la entidad del objeto, ¿cierto? Y nContacto ya es el negocio como tal. Entonces, la clase nContacto, ¿de qué está compuesta? Pues igualmente de una región muy importante donde tenemos pues las variables y las propiedades. Para este caso, la clase nContacto no está llena solo de variables y propiedades, sino aquí es donde van a estar todos los métodos y todos los llamados a la capa de
de datos para hacer pues la creación, la modificación, el borrado o obtener datos de nuestra base de datos. Entonces, ¿qué vamos a tener acá como primera variable? Pues vamos a tener una variable de tipo string que llamamos cadena de conexión. ¿Y esto para qué sirve? Pues básicamente es porque la capa de presentación es la encargada de decirnos a través de una cadena de conexión cuál va a ser pues los datos de conexión a MySQL, ¿cierto? Entonces recuerden, la capa de presentación es la que nos informa o le informa a la capa de negocio a través de una cadena de conexión cuál es la base de datos a la que tenemos que conectarnos. Entonces aquí es donde vamos a almacenar esos datos, ¿listo? Y esa variable la debe llenar pues la capa de presentación, ¿vale? Entonces ahí vamos. Y dentro de nuestras variables y propiedades de esta clase tenemos estas dos variables con sus respectivas propiedades, tipo mensaje y mensaje. Realmente estas dos son con las que yo personalmente utilizo, o es el método que yo utilizo para la comunicación entre la capa de presentación y la capa de negocio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La capa de negocio de alguna forma tiene que comunicarse con la capa de presentación y decirle si lo que está procesando va bien o va mal, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, el tipo de mensaje pues identifica a través de unos números si el proceso fue correcto o hubo un error o algo pasó. Entonces, si la capa de negocio le devuelve un 0 a la capa de presentación es porque pues no se ha hecho ninguna acción en ese momento. Si devuelve un 1 es porque el proceso anterior fue correcto, un 2 para advertencia, un 3 para error y un 4 por si hubo problemas de validación de datos. Y en la variable mensaje pues es un complemento de este tipo mensaje en donde ampliamos un poco más el asunto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Si el tipo mensaje es 2, entonces aquí en el mensaje vamos a ampliar a través diciendo existe una advertencia porque falta algún dato o alguna vaina así, ¿cierto? Entonces, así es como la capa de negocio se va a comunicar con la capa de presentación a través de dos variables que nos identifican un tipo de mensaje, un tipo de error, un tipo de mensaje y el mensaje final que devuelve la capa de negocio. ¿Listo? Entonces esto es variables y propiedades. Vamos ahora al constructor. Entonces el constructor ya sabemos para qué sirve. Pues simplemente en este caso lo que hace es al inicializar la clase pues recibe una cadena de conexión desde la capa de presentación y la asigna a nuestra variable interna cadena de conexión. No es más, no vamos a profundizar en ese tema, ¿vale? Vamos a ir ahora a la parte gruesa del asunto. Son los métodos, ¿cierto? Los métodos. En este caso, vamos a tener aquí, en estos métodos, vamos a contener cada una de las funciones necesarias para poder utilizar o para hacer el llamado a estos 4 procedimientos almacenados que hicimos previamente en MySQL, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente a través de métodos, como ya lo dije. ¿Listo? El primer método, que es el de obtener por identificación, que vamos a hacer uso de este procedimiento almacenado USP contacto obtener por identificación, ¿cierto? Lo voy a explicar pues de una forma un poco más profunda que los demás por ser el primero, y los demás pues ya van a ver que es demasiado parecido a este primer método. Entonces, el primer método, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo vamos a llamar obtener por identificación. O sea, ¿qué es lo que va a hacer este método? Obtener por identificación un contacto. Sabemos que estamos dentro del negocio contacto, ¿cierto? Si dentro de nuestro negocio, hagamos de cuenta, vamos aquí a MySQL. Si acá tuviéramos tablas contacto, productos, facturas, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Pues ya sabemos que dentro de nuestra capa de negocio, aquí en negocio tendríamos n contacto,
N producto, N factura, ¿cierto? Haciendo alusión a cada una de las tablas. Pero como estamos en un negocio que solo necesitamos contacto, pues tenemos esta clase N contacto. Por lo tanto, ya sabemos que estamos manipulando un contacto, por lo tanto vamos a obtener por identificación. Ese va a ser el nombre del método, obtener por identificación. ¿Qué pasa? Recibe un parámetro identificación que la capa de presentación pues nos va a enviar esa identificación y nuestro método de obtener identificación pues va a ser llamado de la capa de datos y va a consultar o va a utilizar el procedimiento almacenado que tenemos acá y va a hacer el llamado a esa información de ese contacto. Ahora, bueno, ¿por qué no sale error acá? Pues porque básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a hacer una referencia de la clase o del proyecto entidades, ¿cierto? Porque estamos aquí en negocio. Entonces vamos a hacer una referencia para poder utilizar el proyecto entidades dentro de nuestra capa, dentro de nuestro proyecto negocio. Entonces vamos aquí a referencias. Sin esto no vamos a poder hacer referencia a ese proyecto. Ya que estamos acá, muy seguramente más adelante nos va a pedir que hagamos referencia también a la capa de datos. Entonces es muy importante, aquí vamos a hacer algo y es, en nuestro proyecto por capas, la capa de datos pues es como la capa más abajo, ¿cierto? Luego viene la capa de negocio, que es entidades y negocio. La capa de negocio, que es entidades y negocio, debe hacer referencia o debe utilizar la capa de datos, ¿cierto? Ahora, cuando veamos la capa de presentación hará uso de la capa del negocio. Entonces, esa es como la escala, ¿no? Entonces, la capa de presentación nunca va a hacer referencia directa a la capa de datos, ¿listo? Ni la capa de negocio va a hacer referencia directa a la capa de presentación, porque son las escalas. Comienza datos, negocio y finaliza en presentación. Entonces, como estamos en negocio, vamos a referenciar datos y entidades en este momento, ¿vale? Listo. Bueno, aquí nos está saliendo una advertencia. Vamos a ver porque posiblemente a ustedes les pueda pasar lo mismo. Y quiero saber ya por qué es. Nos está saliendo una advertencia acá en la de datos. Y seguramente es porque al momento que creamos nuestra capa de negocio, que entidades y negocio, nos quedó apuntado un framework que no es lo mismo que nos pasó en el video anterior, ¿cierto? Entonces yo aquí, pues antes de esto, porfa, les pido disculpas, voy a hacer una asociación al framework correcto. Pues espero que a esto no les pase a ustedes, ¿vale? Listo. Entonces ya tengo referenciado correctamente mi entidad de negocio al framework que es el 452, ¿vale? Listo, entonces ya no me aparece error. Perfecto, entonces ahora sí continuemos. Estamos en nuestro método obtener por identificación, que recibe la identificación, ¿cierto? Nos sigue saliendo el error acá y es porque ya hicimos la referencia, pero ahora tenemos que hacer el using de nuestra clase de eContact. Entonces, ¿qué pasa? Mire, estamos en el negocio, pero obtener por identificación retorna objetos de tipo entidad, ¿cierto? De las entidades, o sea, de este primer proyecto que hicimos acá. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver para cómo funciona esto. Listo, entonces vamos a ello. Lo primero, vamos a crear el objeto a nuestra entidad de contacto. Recordemos, entidad de contacto y lo vamos a llamar contacto final y lo vamos a inicializar. ¿Listo? Vamos a inicializar. Ahora, siguiente paso. Vamos a inicializar un objeto apuntando a la clase de datos, ¿cierto? Entonces nos sale el error porque ya hicimos la referencia, pero nos falta hacer el using. ¿Listo? Aquí vamos, entonces ya tenemos el objeto que vamos a retornar y la conexión a la base de datos. Aparte de eso, no sé si ustedes recuerdan que nuestra capa de datos tiene un método que se llama traer data table, traer dataset, ¿cierto? Como en este caso, vamos si nos devolvemos otra vez acá y recordamos un poco qué hace nuestro procedimiento almacenado obtener por identificación. ¿Qué hace? Si nosotros vamos y le decimos alterar, vamos para mirar
pues su funcionamiento, él nos devuelve un conjunto de datos, nos devuelve un select, ¿cierto? Uno nomás. Si aquí nos devolviera más, pues serían varios, ¿no? Nos devuelve uno nomás. Pues ¿qué pasa? Pues entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar de la capa de datos. ¿Se acuerdan del método que se llama traer data table? Pues vamos a utilizar ese. Entonces, como vamos a utilizar traer data table y ese nos retorna una tabla, pues vamos a crear una variable de tipo tabla y la vamos a inicializar, ¿cierto? No sale el error porque no hemos hecho el using de system.data. Listo. Y como esto nos va a devolver una tabla, pues nosotros vamos a también a necesitar hacer el recorrido de esa tabla por medio de un data row, ¿cierto? Esas serían las dos variables siguientes que necesitamos para este método. Ahora, ¿qué pasa? Recuerdan que yo les había dicho el método de comunicación entre la capa de presentación y la de negocio. Entonces, efectivamente es esa. Tipo mensaje, que era nuestra variable de acá arriba, ¿cierto? La vamos a inicializar en 1, diciendo que hasta el momento todo va en estado correcto, ¿cierto? No ha pasado ningún error. Ahora, la teoría nos dice que la capa de negocios se encarga de todo lo que tiene que ver el procesamiento de datos, validaciones y manipulación del negocio, ¿cierto? Por lo tanto, es muy importante, y a veces muchos desarrolladores por los afanes o por la criticidad del negocio dejan que la validación de los datos esté en la capa de presentación, pero lo correcto es que también haya una validación exhaustiva de los datos en la capa de negocio, ¿cierto? Entonces vamos a hacer unos métodos completos que hagan validación de datos también, porque recordemos que la capa de negocio, esa es su función. Entonces no se lo vamos a dejar solo a la capa de presentación, sino lo vamos a hacer aquí también, ¿vale? Entonces, en este momento nos sale error porque validar identificación es un método que lo vamos a ver más abajo, ahorita cuando veamos más los siguientes métodos. Pero básicamente, ¿qué hace validar identificación? Coge la identificación que le estamos enviando desde la capa de presentación y le hace una validación para ver si cumple los requerimientos mínimos del negocio. Hagamos de cuenta que en este negocio las identificaciones son solo numéricas. Entonces, ¿qué pasa? Si desde presentación enviamos una identificación que tenga puntos, comas, letras, pues validación e identificación nos va a retornar un false diciendo que no cumple con las características esa identificación. Con esto haríamos una validación y estaríamos como depurando un poco para que cuando llamemos a MySQL pues no tengamos reducido al mínimo datos y basura, ¿vale? Es muy importante y aunque nos dé un poco de pereza hacerlo en la capa de negocio, es importante que la capa de negocio tenga validaciones y tenga procesamiento de la información, ¿vale? Porque esa es su función, aunque tengamos que hacerlo también en presentación, ¿vale? Entonces, validar identificación, toma el identificador y nos devuelve un false si hay algún error en los datos de la identificación, ¿cierto? Por consiguiente, debemos decirle a nuestra capa de presentación o decirle a nuestro tipo mensaje que se convierta en un 4, que quiere decir que hay algún problema en validación. Y vamos a complementar con el mensaje validación, por favor validar el formato de la identificación a buscar, acepta solo números, ¿vale? Ahorita vamos a ver a profundidad este método, es muy sencillo realmente. Ahora, ya viene el grueso, ahora sí, lo interesante de este método. Lo interesante de este método, ¿qué es? Bueno, que si hasta el momento, en este momento, el tipo mensaje sigue siendo 1, o sea, sigue siendo correcto, pues ahora sí nos tomamos el trabajo de ir a la base de datos y hacer la consulta solicitada. Entonces, a través de un try catch vamos a controlar errores que puedan venir de la capa de datos, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos, recordamos que era lo que les decía en la capa de datos. En la capa yo les decía que lo primero que hay que hacer es iniciar la sesión. Pues obviamente lo primero que hay que hacer es crear el objeto o instanciar
la clase de datos. Luego, ya teniéndola, vamos a hacer un iniciar sesión o abrir la conexión. En ese momento la conexión está abierta a la espera de que le enviemos el procedimiento almacenado a ejecutar. Para este caso, como lo que necesitamos es obtener los datos de un contacto a través de su identificación, pues vamos a hacer uso del método de la capa de datos traer data table y vamos a ejecutar el procedimiento almacenado que previamente creamos en nuestro MySQL, que es este de acá, ¿cierto? Listo. Entonces lo llamamos y recordemos que este procedimiento almacenado nos toma un parámetro que es la identificación, y como toma un parámetro, pues ese es el parámetro que le tenemos que pasar acá en nuestro método traer data table, el procedimiento y su parámetro. Si todo está correctamente, pues es el que nos va a devolver un select con la información del contacto en un data table. ¿Listo? En caso de que haya sucedido algún error en nuestro proceso de la base de datos, pues ¿qué vamos a hacer? En el catch vamos a convertir nuestro tipo mensaje en un 3, haciendo alusión a un error grave, y nuestro mensaje lo complementamos con este mensaje, que hubo un error en el obtener por identificación, y le sumamos el mensaje explícito que nos envía Cchar. Bueno, aquí yo les voy a decir algo, y es que por ejemplo lo estamos haciendo, pero esto no se debería hacer realmente. Realmente yo nunca a la capa de presentación debería enviarle un mensaje explícito, porque esto puede generar problemas de seguridad, ¿cierto? Pueden saber cuál es el problema, los hackers o la persona maliciosa puede saber a qué hace referencia el error y por ahí encontrar una vulnerabilidad. Entonces lo que uno hace generalmente es los mensajes codificarlos de alguna manera, y en la documentación de nuestro negocio, en la documentación ya pues técnica de nuestro negocio, de nuestro proyecto, documentar cada clase de error y dentro de la documentación sí decir específicamente, hasta con ejemplos, a qué hace referencia ese error para pues, su fácil identificación y corrección, ¿vale? Pero por el momento, para el ejemplo, vamos a dejarlo así, pero no, por favor, no lo van a hacer en sus proyectos de producción, ¿vale? Codifiquen los mensajes, ¿vale? Entonces, si tanto se ejecutó el try correctamente o entramos en un catch, pues finalmente, al terminar cualquiera de las dos, debemos obligatoriamente finalizar la sesión. ¿Para qué? Para que la conexión no nos quede abierta en MySQL, ¿vale? Y nos empiece a generar basura en las sesiones de MySQL, ¿vale? Entonces vamos bien hasta acá, ¿no? Ya tendríamos las validaciones, tendríamos los datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues como ya tenemos los datos, pero los tenemos en un estado de data table, lo que queremos es convertir estos datos en un objeto o en una entidad de tipo contacto. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Listo? Ok, entonces si hasta el momento, volvemos otra vez, si hasta el momento tipo mensaje es 1, o sea, vamos todo bien, pues continuamos y nos tomamos el tiempo para extraer los datos de nuestra data table y convertirlos en un objeto de tipo entidad contacto, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos? Básicamente, dentro de un try catch, para controlar algún error de manipulación de datos, pues hacemos esto. Fácilmente, la tabla que tuvimos el resultado, pues cogemos su primer fila, porque sabemos que no podemos tener contactos repetidos en nuestra base de datos debido a las llaves únicas que pusimos en identificación, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, sabemos que al buscar una identificación va a llegar por lo menos un contacto, ¿cierto? Un registro, ¿cierto? Entonces de esa tabla la vamos a meter en una data row, en la primera fila, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a recorrer esa data row campo a campo y se lo vamos a asignar al atributo correspondiente de la entidad contacto final que creamos acá al inicio, que es finalmente la entidad que vamos a retornar. Igualmente, ya ahí tenemos cada uno de sus atributos llenos. Ahora, el catch, ¿qué pasa? Si hubo una excepción, pues tipo de mensaje 3, error, ¿cierto? Y codificamos el error del mensaje en la variable mensaje. ¿Y qué nos faltaría? Pues finalmente, lo que nos hace falta es que el método nos retorne el contacto final, ¿vale? El contacto final.
ya lleno acá. ¿Vale? Entonces tendríamos esta parte llena acá. Creo que en este momento me estoy dando cuenta de algo que puede suceder. Algo que puede suceder en este campo. Miren aquí, si ustedes se dan cuenta, cuando preparé el ejemplo no tuve en cuenta algo y pues quiero hacerlos porque de pronto ustedes lo van a encontrar, ¿cierto? Y es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si este procedimiento traer data table no retorna ningún dato? O sea, identificación está bien, es un número correcto, pero dentro de nuestra base de datos no existe ningún contacto con esa identificación. Pues ¿qué va a pasar? Esto nos va a retornar una tabla vacía, ¿cierto? Y al yo entrar acá y hacer esta validación diciendo que por favor a la fila le asigne la figna 0, pues él no va a encontrar acá y muy posiblemente nos va a entrar en un error y nos va a ir a este error de acá que no debería ser, porque realmente no es un error, sino es porque el contacto no se encontró en la base de datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Vamos a corregir esto en este instante. Si nuestra data table resultado, sus filas las contamos son menores o iguales a 0, perdón, si son mayores a 0, pues ¿qué hacemos? Ahí sí hacemos esta cuestión de acá, ¿vale? Con esto garantizamos que efectivamente al entrar acá ya no nos va a salir el error, ya no nos va a salir error porque si hay filas, entonces vamos a poder coger la primera fila sin ningún problema. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos, en este caso, como para informarle a la capa de presentación que no hubo ningún error, sino que posiblemente es una advertencia, ¿sí? Vamos a mirar si es el estado de esa advertencia, ¿sí? Es una advertencia. Advertencia, ¿listo? Tipo de mensaje 2, advertencia. ¿Y qué vamos a decirle? Pues vamos a decirle simplemente no se encontraron contactos con la identificación especificada. ¿Listo? Entonces la capa de presentación va a ir a mirar tipo de mensaje y le sale 2, le dice que pues ese es un tipo de mensaje de advertencia diciéndole que no existe el contacto buscado, ¿vale? Pero no es un error ni es, pues es correcto, pero pues lo vamos a dar como una advertencia acá, ¿vale? Listo, entonces listo, entonces ya tenemos esto acá. Entonces finalmente, para entenderlo rápidamente, declaramos las variables internas del método, realizamos las validaciones pertinentes antes de llamar a la base de datos. Después de llenar la base de datos, si todo está bien, retornamos o llenamos el objeto final que debemos devolver y finalmente lo retornamos. Así prácticamente va a ser la forma de hacer todos los demás métodos a continuación. Entonces este era el de qué, vamos a mirar arriba, y era el de obtener por identificación, ¿vale? Vamos al siguiente método, y ese sí no vamos a entrar a profundidad porque es muy parecido. Vamos a ver cuál es el siguiente. El siguiente es registra en la base de datos un contacto nuevo, ¿vale? Entonces, básicamente exactamente lo mismo. Lo vamos a llamar de una forma pues bastante clara, que diga crear. Entonces ya sabemos que este método crea un contacto en la base de datos, ¿cierto? ¿Qué recibe? Recibe desde la capa de presentación, recibe una entidad de tipo contacto con todos sus atributos ya llenos, o sea, ya diligenciados. ¿Por qué? Porque estos atributos que la persona o el usuario de presentación llena y nos dice que tenemos que crearle, se los vamos a pasar acá y son los que vamos a crear en nuestra base de datos. Entonces,
recibe un objeto de tipo eContacto, ¿cierto? Y igualmente devuelve una entidad de tipo contacto totalmente diligenciada y con todos los datos que nos haya enviado MySQL. Entonces, igualmente tenemos todas las variables: la variable del contacto final que vamos a devolver, la cadena de conexión, la tabla donde vamos a almacenar el resultado que nos arroje MySQL, la fila en la que vamos a almacenar la información de ese primer registro. Vamos a decirle que todo va bien hasta el momento. Vamos a empezar a hacer la parte de las validaciones antes de crear el contacto, y en este caso el método que vamos a utilizar es validar contacto crear, que es otro método diferente al anterior, que valida que recibe una entidad contacto, ¿cierto? Y va a validar cosas como que la identificación sea correcta, que tenga un primer nombre, que tenga un primer apellido. El segundo nombre y el segundo apellido pues no son necesarios en algunos casos, por lo tanto vamos a validar que el contacto recibido, este contacto que estamos recibiendo acá, tenga los datos básicos: la identificación, su primer nombre, su primer apellido, y muy importante, que tenga un correo que cumpla una estructura. Entonces, validar contacto crear hace esas validaciones pertinentes antes de llamar al procedimiento crear contacto en la base de datos. ¿Listo? Igualmente, si hubo un error de validación, retornamos el tipo 4. Si todo va bien, pues lo que vamos a hacer es iniciar la sesión de la base de datos, ¿cierto? Ahora, en este caso, vamos a traer un data table, vamos a llamar al método traer data table de la capa de datos, y en este caso vamos a llamar al procedimiento almacenado USP contacto crear, que lo teníamos aquí ya creado en nuestra base de datos, ¿cierto? Anteriormente. Discúlpenme, abrí Chrome, listo. Y traer data table, su procedimiento almacenado y los parámetros que recibe el procedimiento almacenado en el mismo orden que lo solicita el procedimiento almacenado en nuestra base de datos. Míralo: UID, identificador, primero, segundo y correo, ¿cierto? Igualmente, nuestro procedimiento crear, UID de identificación, primero, segundo y correo. Si los parámetros que le pasamos acá no concuerdan con los parámetros de MySQL, nos va a salir un error y nos vamos a ir para acá porque los parámetros no concuerdan, ¿vale? Vamos a entonces, si hubo una excepción, si hubo un error, pues enviamos el tipo de mensaje 3. Si no, si todo estuvo correcto o no, pues finalizamos conexión. Muy importante siempre finalizar la conexión. Ahora, la última parte, que es coger el resultado de nuestro procedimiento crear, que recordemos que el procedimiento crear crea el contacto y nos retorna la fila con todos los datos del contacto. Entonces, aquí vamos a hacerle el arreglo que le hicimos anteriormente al método anterior, que le hicimos al método de arriba, ¿vale? ¿Listo? Simplemente, si tenemos datos en nuestra tabla de resultado, los llenamos. Si no, no, ¿vale? Para que no se nos vaya un error pues, que no debería ser error, ¿vale? Y finalmente, retornamos el contacto final. Esto sería crear. Vamos entonces al método actualizar. Actualizar, perfecto. Igualmente, método actualizar, pues nombre descriptivo, actualizar, o sea, actualiza la información de un contacto en nuestra base de datos. Recibe una entidad de tipo contacto con los datos que necesitamos para poder actualizar el contacto, y finalmente devuelve un contacto con todos los datos que MySQL nos envía, ¿cierto? Igualmente, el contacto que vamos a, la entidad que vamos o el objeto que vamos a retornar, la cadena de conexión, bueno, la conexión a MySQL, la tabla de resultado con su respectiva lector de fila, diciendo el mensaje que comenzamos todo bien, y, importante, las validaciones. Entonces vamos a llamar al método validar contactos actualizar, recibe el contacto que vamos a actualizar, valida si toda la información es correcta. Si no,
pues enviamos el mensaje. Ahora, igualmente, iniciamos aquí ya para la parte de la conexión, llamamos en este caso al procedimiento contacto actualizar, ¿cierto? Con sus parámetros tal cual los solicita el procedimiento almacenado en caso de que exista error, y finalizamos la sesión sí o sí. Si todo va bien hasta el final, pues vamos a retornar el objeto y vamos a hacerle la corrección para evitar el error innecesario, ¿cierto? Listo, ya corregimos ese bug que cometía al preparar el método, listo, y tenemos finalmente el contacto final, que es lo que vamos a retornar. Vamos ahora con el último método, y aún más sencillo. Este es más sencillo que los demás, que es el de eliminar. Nombre, pues ya sabemos, un nombre descriptivo. ¿Y qué vamos a hacer? A este ya no va a retornar un objeto como tal, porque pues sabemos que de antemano nuestro procedimiento almacenado eliminar, si lo revisamos y lo recordamos, lo único que hace es borrar y no me devuelve ningún select, ¿cierto? Entonces, como no me devuelve ningún select, ya el procedimiento almacenado traer data table de nuestra capa de datos ya no nos funciona. Por lo tanto, vamos a hacer uso del que también vimos en esa ocasión al crear la capa de datos, que se llama ejecutar, y ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, si vamos acá, procedimiento eliminar recibe el ID único del contacto que vamos a eliminar y su identificador único también alfanumérico, ¿no? Y retorna un entero que representa el número de filas que fueron afectadas por el procedimiento almacenado. Número de filas, ¿listo? Ahora, abrimos la conexión a la base de datos, la instanciamos. Creamos una variable que se llame filas afectadas y la inicializamos en 0, pues para saber que todavía no hemos hecho nada. Inicializamos nuestro mensaje incorrecto. Hacemos las validaciones pertinentes para el caso de eliminar. Miramos que ID sea un numérico y que UID pues tenga una estructura acorde a 36 caracteres, ¿cierto? Que son los identificadores únicos. En dado caso, enviamos un error de validación. Ahora, en esta parte, si nos damos cuenta, varía un poquitico y es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque debemos iniciar, la inicialización de la base de datos es igual, iniciamos sesión. En este caso ya no vamos a llamar a traer data table que estábamos utilizando anteriormente acá, sino vamos a llamar a hacer el uso del método ejecutar, y ese método ejecuta o va a la base de datos y le dice que ejecute este procedimiento almacenado que se llama eliminar con sus dos parámetros, y recordemos que ejecutar nos devuelve el número de filas afectadas. En ese caso, si nosotros le decimos eliminar un contacto, si todo fue bien, si no habían contactos repetidos ni nada de eso, pues aquí nos debe decir un 1, indicando que un contacto fue afectado o eliminado, ¿vale? En caso de que haya error, igualmente enviamos el mensaje y sí o sí finalizamos la sesión, y finalmente devolvemos el número de filas afectadas, que para la mayoría de los casos sería 1, ¿vale? Vamos a guardar aquí por si algo. Ahora sí, si ustedes se dieron cuenta, estos serían los procedimientos almacenados encargados de hacer las 4 cosas fundamentales en una base de datos, que es la obtención, inserción, modificación y eliminado de datos. No necesitamos más que estos 4 cosas de acá, pero si nos dimos cuenta, cada uno de nuestros métodos tiene un método interno que valida, y actualmente no los hemos pues colocado acá en nuestro proyecto. Entonces vamos a ir a esa sección que dentro de los métodos yo siempre la llamo la sección de los métodos de validación. Métodos de validación. Y entonces vamos a empezar a ver uno por uno. Son unos métodos que para este ejemplo son sencillos, pero que cuando estamos implementando ya un negocio de verdad, pues esto se nos va a empezar a complicar un poco, porque aquí deben estar todas las reglas de validación una a una sin que se nos pase ninguna, para evitar errores incómodos y almacenamiento de datos incompletos en nuestra base de datos, ¿vale?
Entonces, el primero, si ustedes lo recuerdan, que era validar una identificación, que este número fuera realmente que esta cadena de caracteres que parametrizamos acá realmente sea numérica. Entonces, vamos a hacer uso de otra de nuestras fantásticas utilidades que tiene .NET, que es, bueno, la mayoría de los lenguajes lo tienen actualmente. No es una ventaja de .NET, todos los lenguajes deben tener esto. El manejo de expresiones regulares. Vamos a validar esto a través de expresiones regulares. Si de pronto ustedes quieren ahondar sobre esto, es interesante esto de las expresiones regulares, porque a través de unas expresiones, valga la redundancia, de una cadena con un formato específico, el sistema va a poder validar, comparar una cadena de caracteres frente a un comando o a una expresión y que se cumpla esta expresión de acá. Básicamente esto de acá, como necesitamos que esto sea numérica, como es que esta cadena sea solo números, aquí lo que le estamos diciendo es que permita uno o más dígitos. No permita, sino que la cadena que estemos enviando está compuesta por uno o más dígitos. Cuando hablamos de dígitos es de los números del 0 al 9, ¿vale? Instanciamos esto de acá, ahora hacemos la validación. Si dentro de identificación se encuentra que cumple esto de acá, pues retorna un verdadero, si no, retorna un false. En caso de que nos retorne un false, entramos a este if y retornamos un false en el método. Quiere decir que hay un error en nuestra cadena de entrada. En caso dado que cumpla las características, retornamos un verdadero. Pues básicamente, cada una de las validaciones para este ejemplo sencillo que tenemos acá, son muy parecidas. Simplemente hacemos una validación de datos. Acá está la validación de email. Utilizamos una expresión regular y en esta expresión regular acá no voy a entrar a ahondar profundamente en esta expresión regular, pero esto de acá nos comprueba que la cadena de entrada contenga un formato de este tipo: correo, una arroba, otras letras, punto y com o lo que sea después de un punto, unas letras, ¿cierto? No aceptaría cosas como esto. ¿Por qué? Porque no cumple el formato, no tiene una arroba. Mira, por acá en algún lado está diciendo que debe tener una arroba, ¿cierto? Entonces la tiene. Igualmente, no aceptaría esto o no aceptaría esto, ¿vale? Entonces esta expresión regular nos ayuda a controlar pues que las cadenas tengan unos formatos específicos. Igualmente validamos que si al hacer la validación nos arroja falso, pues de retornar no falso sino verdadero. ¿Listo? Vamos ahora con otro método de validación que se llama validar contacto al crear. ¿Se acuerda que al momento de crear se validaban algunas cosas? Que la entidad de contacto que estamos parametrizando cumpla diferentes características. Entonces, que cumpla una identificación correcta, que cumpla con un primer nombre, o sea, que no sea nulo ni vacío, que su primer apellido también que no sea nulo o vacío, y que el correo tenga una validación de correo correcta, ¿cierto? Entonces, si algo de esto falla, nos va a retornar un error la validación y se lo vamos a hacer saber a la capa de presentación. Listo. Entonces, ¿qué más? Validar contacto al actualizar. Entonces esto es lo que se ejecuta al actualizar, las validaciones que se ejecutan al actualizar un contacto. Lo mismo, primer nombre sea correcto, el primer apellido también y que haya un correo correcto. Retornamos false o verdadero de acuerdo a lo que haya sucedido en las validaciones. Y para finalizar, la validación es cuando vamos a eliminar un contacto. ¿Qué hacemos? Pues validamos que el identificador sea un identificador mayor a 0 y que el UID que no sea nulo y que no sea diferente de un largo de 36 caracteres, porque sabemos que los identificadores únicos siempre traen 36 caracteres. Pues bien, amigos, esto vendría a ser, a grosso modo, así por encima, lo que es la capa de negocio. La capa de negocio, si nos damos cuenta, trae todas las reglas necesarias
para hacer el uso de los procedimientos almacenados que nos provee MySQL y pasárselos a la capa de datos y decirle: mire, señora capa de datos, por favor, en este momento yo necesito que usted me ejecute este procedimiento almacenado y que el procedimiento almacenado me devuelva una tabla. Entonces, así es como digamos funciona este asunto. La capa de negocio le dice a la capa de datos que se comunique con MySQL y ejecute lo que sea necesario. Hace las validaciones y retorna los valores y mensajes, le informa a la capa de presentación, la capa de negocio le informa a la capa de presentación si las cosas salieron correctamente o hubo errores o advertencias en el proceso, ¿vale? Esa es la forma en que la capa de negocio se comunica con la capa de presentación, ¿vale? Para el caso, como yo lo programo, a través de mensajes, ¿vale? A alguno de ustedes se le podrá ocurrir una mejor idea y mejor estructurada, ¿vale? Pero inicialmente así es como debería funcionar esto. ¿Listo? Entonces, recapitulamos así rápidamente. Tenemos en nuestra capa de negocios las entidades que hacen referencia a los objetos que a la par es un objeto en C# y a la par es una tabla en la base de datos. Y tiene sus atributos y sus propiedades tal como las tiene las columnas en la tabla en nuestra base de datos, ¿vale? Eso es muy importante. Aunque en algún caso ustedes se darán cuenta que habrán entidades de tipo, habrán entidades en nuestro C# que no corresponden directamente a una tabla en MySQL, pero pues eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que nos vamos enfrentando a los negocios, en los proyectos que participemos, ¿vale? Pero inicialmente debemos tener en nuestra capa de negocio unas entidades con sus atributos y todo para poder controlar los datos de la tabla como objetos dentro de nuestro C#, ¿vale? Y finalmente, dentro de nuestra capa de negocio hay otro proyecto, otra subcapa, llamémosla así, en donde va a estar igualmente una clase por cada entidad que nosotros tengamos en nuestro proyecto de entidades. Debe haber una clase haciendo alusión a todo el negocio correspondiente, de la entidad que tenemos acá. En nuestro caso tenemos una entidad de contacto, pues tenemos un negocio con todo el negocio de ese contacto. Y el negocio de ese contacto, ¿a qué hace referencia? Pues no es nada más y nada menos que a todos los métodos con los que vamos a manipular la información de ese tipo de entidad. En este caso, poder obtener los contactos por identificación, crearlos, actualizarlos o eliminarlos de nuestra base de datos. Pues bien, amigos, esta es yo creo que es un ejemplo corto en algunos términos, pero muy completo, en donde se explica cada uno de los procesos de una capa de negocio, qué es lo que debe hacer una capa de negocio realmente, cómo debe controlar errores, cómo debe comunicarse con una capa de presentación, ¿cierto? Pues bien, vamos a hacer el guardado automáticamente de esto, vamos a cerrar, vamos a compilar. Si todo nos sale correctamente, efectivamente 3 correctos, 1 actualizado, eso dándonos indicio de que vamos muy bien. ¿Listo? Pues bien, amigos, para una próxima entrega espero poder entregarles cómo vamos a poder utilizar esta capa de negocio en una capa de presentación, inicialmente utilizando una interfaz en Windows Form, pero viendo cómo fácilmente, sin necesidad de cambiar nada en estas 3 capas, vamos a poder utilizar esas 3 capas en un proyecto de Windows de aplicativo web. Digamos, ustedes tienen un aplicativo en Windows, pero están aburridos de las ventanitas y quieren pasarlo a entorno web y que sea visto por internet, pues simplemente utilizan estas 3 capas sin ningún cambio alguno, hacen un proyecto de tipo web y utilizan la capa de negocio sin ningún problema. Entonces esa es como la portabilidad y una de las cosas que nos facilitan este manejo de capas, ¿vale? La independencia de esas 2 capas de abajo, que es la de datos y la de negocio,
frente a la de presentación y podemos hacer lo que queramos con eso, ¿vale? Entonces, pues no siendo más, no enredo más acá el asunto. Espero les haya gustado este video. Pues cualquier cosa, por favor, coméntenlo y no olviden suscribirse, darle clic en la campanita para que estén atentos a las notificaciones y nuevos videos y todo lo que venga de aquí en adelante. Muchas gracias, hasta una próxima.